En los archivos polvorientos de la historia, a veces se esconden secretos que desafían nuestra comprensión del pasado. Fotografías que capturan más de lo que el ojo puede ver, imágenes que guardan misterios esperando ser descubiertos décadas después. Esta es la historia de una fotografía tomada en 1908 en una fábrica textil de Barcelona y del escalofriante descubrimiento que cambiaría para siempre la vida de quienes se atrevieron a mirar más allá de lo obvio. Si te gustan las historias que te mantienen despierto por las noches, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias macabras. Cada semana te traemos relatos que te harán cuestionar lo que creías saber sobre el mundo que nos rodea. El viento mediterráneo arrastraba el aroma salado del mar hasta las calles empedradas del barrio de Gracia en Barcelona. Era una mañana de octubre de 2023, cuando Carmen sintió que comenzaba a comprender la magnitud de lo que habían descubierto. David dejó algún mensaje específico sobre lo que esperaba que ocurriera después de su muerte. Andrés asintió lentamente. Sí, me pidió que si alguna vez alguien descubría la figura en la fotografía y comenzaba a investigar, yo debía ayudarlos a entender que no se trataba de un misterio que debía resolverse, sino de una verdad que debía preservarse. ¿Qué tipo de verdad? Que el amor por la familia, la dedicación a preservar la memoria y la conexión emocional profunda con nuestros antepasados pueden trascender las barreras del tiempo. David no viajó al pasado, siempre estuvo allí, en el corazón y la memoria de quienes vinieron antes que él. Miguel reflexionó sobre estas palabras. Entonces, la figura en la fotografía es real. Es tan real como el amor que David sentía por su bisabuelo Joseph, tan real como la responsabilidad que sintió de honrar a todos los trabajadores que sacrificaron tanto por mantener viva la fábrica. Su presencia en esa imagen es la manifestación física de una conexión espiritual que existía mucho antes de que él naciera. Carmen comprendió que habían llegado al final de su investigación, no porque hubieran agotado todas las pistas, sino porque habían encontrado la verdad que David quería que descubrieran. ¿Qué hacemos ahora con toda esta información?, preguntó Miguel. La preservamos, respondió Carmen con convicción. Documentamos la historia completa, la fotografía, la investigación de David, los testimonios familiares, todo. Esta es exactamente el tipo de historia que merece ser recordada. Andrés sonrió por primera vez durante su conversación. David estaría satisfecho. Siempre dijo que su mayor temor era que la historia de los trabajadores de la fábrica se perdiera en el tiempo. Durante las siguientes semanas, Carmen y Miguel prepararon un archivo completo sobre su descubrimiento. Incluyeron la fotografía original, todos los documentos de David Mora, los testimonios familiares y sus propias investigaciones técnicas. El archivo fue depositado en el Museo de Historia Industrial de Cataluña, donde sería preservado para futuras generaciones. La fotografía de 1908 fue exhibida con una placa que explicaba no solo la historia de los trabajadores de la fábrica, sino también el extraordinario descubrimiento de la figura misteriosa y su conexión con David Mora. Carmen a menudo regresaba a observar la exhibición. Cada vez que miraba la fotografía, la figura de David le parecía menos misteriosa y más como lo que realmente era. Un joven que había amado tanto la historia de su familia que había encontrado una manera de formar parte de ella. Una tarde de primavera, mientras contemplaba la imagen, se acercó una mujer mayor que también observaba la fotografía con atención. «Es extraordinario, ¿verdad?», le dijo la mujer. «Mi nieto está fascinado con esta historia. Dice que quiere ser historiador cuando crezca para descubrir más misterios como este». Carmen sonrió. «¿Su nieto tiene alguna conexión especial con la historia?». «Bueno, es curioso que lo pregunte. Su apellido es Martínez.
Somos descendientes de Josep Martínez, el trabajador que fue internado después de ver la figura misteriosa. Carmen sintió un familiar escalofrío de recognition. ¿Su nieto ha mostrado algún interés particular en fotografías antiguas? Sí, desde muy pequeño. A veces mira fotografías familiares viejas y dice cosas extrañas, como si reconociera a personas que no puede haber conocido. Los niños tienen una imaginación tan vívida. ¿No cree? Carmen asintió, pero en su mente comenzaba a formarse una sospecha. ¿Podría decirme el nombre de su nieto? Se llama David. David Martínez. Tiene solo 8 años. Pero ya dice que algún día va a encontrar una manera de conocer a sus antepasados en persona. El corazón de Carmen comenzó a latir más rápido. Miró hacia la fotografía de 1908. Luego hacia la imagen de David Mora en la placa conmemorativa. Y finalmente hacia la mujer que tenía frente a ella. «Señora», le dijo cuidadosamente, «¿su nieto David tiene alguna marca distintiva? ¿Alguna cicatriz pequeña, quizás?» La mujer pareció sorprendida por la pregunta. «Es curioso que lo mencione. Sí, tiene una pequeña cicatriz en la mejilla izquierda, desde que se cayó de su bicicleta cuando tenía 5 años. ¿Por qué pregunta?» Carmen sonrió, sintiendo que el círculo se cerraba una vez más. «Solo curiosidad. Me parece que su nieto tiene un futuro muy interesante por delante». Mientras se alejaba del museo, Carmen reflexionó sobre las implicaciones de este nuevo descubrimiento. Parecía que la historia de la fábrica textil Vilaseca y la misteriosa figura en la fotografía de 1908 no había terminado. De alguna manera, seguía repitiéndose, conectando generaciones a través del tiempo y del espacio. Esa noche, en su apartamento, Carmen escribió en su diario personal: «Hoy he comprendido que hay historias que trascienden el tiempo, no porque sean sobrenaturales, sino porque son profundamente humanas. El amor familiar, la dedicación a preservar la memoria y la conexión emocional con nuestros antepasados son fuerzas tan poderosas que pueden manifestarse de maneras que desafían nuestra comprensión convencional del tiempo y el espacio. La figura en la fotografía de 1908 no es un fantasma ni una anomalía temporal. Es la prueba de que cuando amamos lo suficientemente profundo, cuando nos comprometemos lo suficientemente fuerte con preservar la memoria de quienes vinieron antes que nosotros, podemos encontrar maneras de conectar con ellos que van más allá de los límites aparentes de la vida y la muerte. David Mora encontró su camino de regreso a 1908 no a través de magia o ciencia ficción, sino a través del amor puro y la dedicación inquebrantable a honrar la memoria de su bisabuelo Josep. Y ahora parece que otra alma joven está comenzando el mismo viaje. Quizás esta es la verdadera lección de la fotografía, que somos parte de una cadena continua de memoria y amor que conecta todas las generaciones. Cuando honramos verdaderamente a nuestros antepasados, cuando nos comprometemos a preservar sus historias, nos convertimos en parte de esa cadena eterna. La fotografía de 1908 seguirá siendo exhibida en el museo, y futuras generaciones la descubrirán y se harán las mismas preguntas que nosotros nos hicimos. Algunos encontrarán explicaciones técnicas, otros inventarán teorías fantásticas, pero unos pocos, aquellos que comprenden verdaderamente el poder del amor familiar y la responsabilidad de preservar la memoria, verán lo que realmente es: una ventana a la conexión eterna entre quienes se han ido y quienes están por venir. Y tal vez, solo tal vez, algún día el joven David Martínez también encontrará su manera de formar parte de esa fotografía, completando otro círculo en la cadena infinita de memoria y amor que conecta a todas las familias a través del tiempo. Carmen cerró su diario y miró por la ventana hacia las luces nocturnas de Barcelona. En algún lugar de la ciudad, un niño de 8 años llamado David Martínez probablemente estaba soñando con antepasados que nunca había conocido, sin saber todavía que su destino estaba conectado con una fotografía tomada más de un siglo antes. La historia de la fábrica textil Vilaseca
continuaría generación tras generación, conectando el pasado con el presente y el futuro a través de la fuerza más poderosa que existe, el amor que trasciende el tiempo y une a las familias para siempre. En el museo, bajo las luces tenues de la noche, la fotografía de 1908 guardaba silencio, pero en ese silencio vivían todas las voces de quienes habían trabajado, amado, soñado y sacrificado para que sus historias no se perdieran en el olvido. Y en el lateral derecho de la imagen, la figura de David Mora seguía montando guardia, cumpliendo eternamente su promesa de ser el guardián de la memoria familiar. La verdad había sido revelada, pero el misterio continuaba, esperando a la próxima generación que sería lo suficientemente valiente como para mirar más allá de lo obvio y descubrir que el amor verdadero nunca muere, simplemente encuentra nuevas maneras de manifestarse a través del tiempo. Delgado, archivista del Museo de Historia Industrial de Cataluña, recibió una llamada que cambiaría su rutina para siempre. Señora Delgado, soy Andrés Mora, nieto de Josep Mora. Mi abuelo trabajó en la fábrica textil Vilaseca hace más de un siglo. He encontrado algunos documentos y fotografías en el desván de la casa familiar que podrían interesarle. Y Carmen, una mujer de 52 años con el cabello gris recogido en un moño impecable y gafas de lectura colgando de una cadena dorada, sintió la familiar emoción que le producían los descubrimientos históricos. Durante sus 25 años como archivista, había aprendido que cada fotografía antigua era una ventana al pasado, un testimonio silencioso de vidas que ya no existían. Por supuesto, señor Mora. ¿Podría traerlos al museo esta tarde? Andrés Mora llegó puntualmente a las 3 de la tarde. Era un hombre de unos 40 años, con barba cuidada y manos manchadas de pintura que delataban su profesión de restaurador de arte. Llevaba consigo una caja de cartón desgastada que depositó cuidadosamente sobre el escritorio de Carmen. Mi abuelo murió cuando yo tenía 12 años, pero siempre hablaba de sus días en la fábrica. Decía que fueron tiempos duros, pero que había compañerismo entre los trabajadores. Encontré esto limpiando la casa antes de venderla. Carmen abrió la caja con la delicadeza de quien maneja tesoros. Dentro había documentos amarillentos, recibos de salarios, algunas cartas personales y, en el fondo, una fotografía en sepia protegida por un cristal agrietado. La imagen mostraba a un grupo de aproximadamente 20 hombres posando frente a la imponente fachada de ladrillo rojo de la fábrica textil Vilaseca. Los obreros vestían sus mejores ropas dominicales, trajes oscuros, sombreros de fieltro, algunos con bigotes elaborados típicos de la época. Sus rostros, curtidos por años de trabajo duro, miraban directamente a la cámara con una mezcla de orgullo y seriedad. «Es magnífica», murmuró Carmen, ajustándose las gafas para examinar mejor los detalles. ¿Sabe si su abuelo aparece en la fotografía? Andrés señaló a un joven delgado en la segunda fila. Ese es él, Josep Mora. Tenía apenas 18 años cuando se tomó esta foto. Carmen continuó examinando la imagen, tomando notas mentales sobre la vestimenta, la arquitectura de la fábrica, los rostros que representaban una generación de trabajadores catalanes. Pero algo captó su atención en el extremo derecho de la fotografía. Entre las sombras proyectadas por el edificio, apenas visible pero definitivamente presente, se distinguía una figura que no encajaba con el resto del grupo. Era más alta que los demás, vestía ropas que parecían más modernas, y su postura resultaba extrañamente desplazada del resto de la composición. «Señor Mora», dijo Carmen, frunciendo el ceño, «¿puede ver esta figura aquí, en el lateral derecho?» Andrés se inclinó para mirar más de cerca. Sus ojos se entornaron mientras examinaba el área que Carmen señalaba. «Es extraño. No la había notado antes. Parece estar ahí, pero al mismo tiempo es como si fuera parte de las sombras». Carmen sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. En sus años de experiencia había visto miles de fotografías históricas y sabía reconocer las anomalías técnicas de la época. Dobles exposiciones accidentales, manchas en el revelado, efectos de luz. Pero esto
era diferente. La figura parecía deliberadamente posicionada, como si hubiera estado allí durante la toma de la fotografía. ¿Podría dejarme la fotografía para hacer un análisis más detallado? Le garantizo que será tratada con el máximo cuidado. Andrés asintió, intrigado él mismo por el descubrimiento. Por supuesto, me encantaría saber qué puede descubrir. Esa misma tarde, Carmen contactó a su colega Miguel Fernández, especialista en fotografía histórica y profesor de la Universidad de Barcelona. Miguel era conocido por su meticulosidad y su capacidad para desentrañar los secretos técnicos de las imágenes antiguas. «Carmen, esto es fascinante», dijo Miguel al día siguiente, mientras examinaba la fotografía con una lupa de alta precisión en su laboratorio universitario. La fotografía data efectivamente de 1908. El papel y la composición química coinciden con las técnicas de la época, pero esta figura, Miguel señaló la misteriosa silueta con un puntero láser. No es una doble exposición, no es una mancha en el revelado, y definitivamente no es un truco de luz. Está ahí como si hubiera posado junto con los demás trabajadores. Carmen se acercó a la mesa de análisis donde Miguel había colocado la fotografía bajo una luz especializada. Los detalles se volvían más nítidos bajo la iluminación técnica. La figura misteriosa llevaba lo que parecía ser ropa más moderna que la de los obreros, una chaqueta de corte diferente, quizás de una década posterior, y algo en su postura sugería una familiaridad con el entorno que contrastaba con la formalidad de los trabajadores posando. ¿Crees que podría ser alguien que pasaba por casualidad y fue capturado en la imagen?, preguntó Carmen. Miguel negó con la cabeza lentamente. Lo he pensado, pero observa su posición. Está claramente mirando hacia la cámara, consciente de que se está tomando la fotografía. Y hay algo más. Miguel ajustó el enfoque de su lupa y señaló el rostro de la figura. Aunque borroso y parcialmente en sombras, se podían distinguir facciones que parecían incongruentes con la época. Sus características faciales, la forma de su cabello, incluso la manera en que está de pie, todo sugiere que esta persona no pertenece a 1908. Carmen sintió que el aire en el laboratorio se volvía más pesado. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? No lo sé con certeza, admitió Miguel, pero creo que necesitamos investigar más sobre la historia de esta fábrica y qué pudo haber ocurrido el día que se tomó esta fotografía. Los dos investigadores decidieron profundizar en los archivos históricos de Barcelona. Durante los siguientes días, Carmen y Miguel se sumergieron en los registros municipales, periódicos de la época y documentos de la fábrica textil Vilaseca. La fábrica había sido construida en 1895 por la familia Vilaseca, inmigrantes llegados desde Valencia que habían prosperado en el negocio textil. Empleaba a más de 200 trabajadores y era considerada una de las empresas más progresistas de Barcelona, ofreciendo condiciones laborales relativamente buenas para los estándares de la época. En los archivos del periódico La Vanguardia, de octubre de 1908, encontraron una breve nota sobre la fotografía. Los trabajadores de la fábrica textil Vilaseca posaron el pasado domingo para una fotografía conmemorativa del 10º aniversario del establecimiento. El señor Antoni Vilaseca expresó su satisfacción por el crecimiento de la empresa y el compromiso de sus empleados, pero no había mención alguna de ningún incidente o anomalía durante la sesión fotográfica. Carmen contactó a varios descendientes de familias que habían trabajado en la fábrica, utilizando los registros de empleados que habían encontrado. La mayoría de las personas mayores habían fallecido, pero logró localizar a María Solís, una mujer de 84 años, cuyo bisabuelo también aparecía en la fotografía. Mi bisabuelo Tomás siempre hablaba de esa fotografía, les contó María durante una visita a su apartamento en el barrio de Sant Antoni. Sus manos temblorosas sostenían una taza de té mientras sus ojos, aunque velados por las cataratas, brillaban con los recuerdos transmitidos a través de las generaciones. Decía que ese día había algo extraño en el ambiente.
Los trabajadores estaban nerviosos, aunque no sabían por qué, y después de que se tomó la fotografía, varios de ellos comentaron que habían sentido como si alguien más estuviera presente, alguien que no debería haber estado allí. Carmen y Miguel intercambiaron miradas significativas. ¿Su bisabuelo mencionó alguna vez haber visto a esta persona?, preguntó Carmen, mostrándole una ampliación de la figura misteriosa. María entornó los ojos, acercando la imagen a su rostro. «Dios mío», murmuró, y su taza tembló en sus manos. Esa es la descripción exacta de la persona que mi bisabuelo decía haber visto ese día, pero él pensaba que había sido su imaginación. ¿Puede contarnos más sobre lo que su bisabuelo recordaba? Decía que durante la pose había notado a alguien parado en el lateral, alguien que no conocía, pero cuando miró directamente hacia esa persona, era como si se desvaneciera en las sombras. Después de que el fotógrafo terminó, preguntó a sus compañeros si habían visto al extraño, pero nadie sabía de qué hablaba. María hizo una pausa, como si estuviera recordando algo importante. «Hay algo más. Mi bisabuelo decía que esa persona llevaba ropa que no era de la época, como si hubiera venido de otro tiempo». El testimonio de María confirmaba las sospechas que Carmen y Miguel habían estado desarrollando, pero necesitaban más evidencia antes de llegar a conclusiones que desafiarían la lógica convencional. Miguel decidió someter la fotografía a análisis técnicos más avanzados en su laboratorio. Utilizando tecnología de imagen digital y software de análisis forense, comenzó a examinar cada píxel de la misteriosa figura. «Carmen, tienes que ver esto», la llamó Miguel una tarde, su voz cargada de excitement y preocupación a la vez. En la pantalla de su computadora, la figura había sido aislada y ampliada. Los detalles que habían sido imperceptibles a simple vista ahora se revelaban con claridad sorprendente. «Observa la textura de su ropa», señaló Miguel. «La trama del tejido es diferente a la de los demás, más fina, más uniforme, y mira sus zapatos». Carmen se inclinó hacia la pantalla. Los zapatos de la figura tenían una suela más gruesa y un diseño que definitivamente no correspondía a 1908. «Pero lo más inquietante», continuó Miguel, «es esto». Aumentó la resolución del rostro de la figura. Aunque parcialmente en sombras, se podían distinguir facciones que parecían contemporáneas. Una mandíbula más definida, un corte de cabello que sugería el uso de productos modernos, incluso lo que parecía ser una pequeña cicatriz en la mejilla izquierda. «Es como si esta persona hubiera sido transportada desde nuestra época a 1908, murmuró Carmen. «Oh», dijo Miguel lentamente, «como si hubiera estado esperando en ese momento específico para ser fotografiada». La investigación había llegado a un punto donde la ciencia y la lógica comenzaban a fallar. Carmen y Miguel decidieron buscar ayuda en el doctor Rafael Cortés, historiador especializado en fenómenos inexplicados relacionados con la fotografía histórica. El doctor Cortés, un hombre de 60 años con barba blanca y una reputación impecable en círculos académicos, escuchó atentamente mientras Carmen y Miguel le presentaban sus descubrimientos. Su despacho en la Universidad Autónoma de Barcelona estaba lleno de libros antiguos y fotografías históricas de toda España. «He visto casos similares a lo largo de mi carrera», admitió el doctor Cortés, después de examinar detenidamente la evidencia. «Fotografías que capturan algo que no debería estar allí. Figuras que aparecen en imágenes sin explicación lógica». «¿Y cuál ha sido su conclusión en esos casos?», preguntó Miguel. «La mayoría tienen explicaciones técnicas, dobles exposiciones, defectos en el revelado, trucos de luz. Pero hay un pequeño porcentaje que desafía cualquier explicación convencional». El doctor Cortés abrió uno de sus archivadores y extrajo varias fotografías históricas. «Esta fue tomada en Sevilla en 1923», dijo,
mostrando una imagen de una boda donde una figura solitaria aparecía en el fondo, vestida con ropa de una época diferente. Esta otra es de un mercado en Valencia, 1931, y esta de una celebración en Madrid, 1919. Carmen examinó las fotografías. En cada una de ellas había figuras que no encajaban con la época o el contexto de la imagen. ¿Qué tienen en común todos estos casos?, preguntó. Dos cosas, respondió el doctor Cortés. Primero, todas fueron tomadas en momentos de significación histórica o emocional, celebraciones, conmemoraciones, eventos importantes para las comunidades locales. Segundo, cuando hemos podido rastrear testimonios de personas presentes en esos momentos, siempre hay alguien que recuerda haber sentido una presencia extraña, algo que no podían explicar. Miguel frunció el ceño. ¿Está sugiriendo que hay algún tipo de patrón? No tengo una explicación científica, admitió el doctor Cortés. Pero creo que ciertos momentos en el tiempo, especialmente aquellos cargados de emoción colectiva, pueden crear, digamos, ecos temporales, como si el tiempo mismo fuera más permeable en esos instantes. Carmen sintió un escalofrío. ¿Y qué recomienda que hagamos con nuestra fotografía? Investiguen más sobre qué ocurrió específicamente ese día en la fábrica. No solo el evento de la fotografía, sino todo lo que rodeó ese momento. A veces, los ecos temporales están conectados con eventos que trascienden lo inmediatamente visible. Siguiendo el consejo del doctor Cortés, Carmen y Miguel profundizaron su investigación sobre el 15 de octubre de 1908, el día exacto en que se tomó la fotografía. A través de los archivos municipales y registros de la fábrica, comenzaron a reconstruir los eventos de esa jornada. La fábrica textil Vilaseca había organizado la sesión fotográfica para conmemorar no solo el 10º aniversario de la empresa, sino también para celebrar que había superado una crisis económica que había amenazado con cerrar sus puertas 2 años antes. Los trabajadores habían hecho sacrificios significativos, aceptando recortes salariales temporales para mantener la fábrica funcionando. Pero había algo más. En los registros médicos del hospital local, encontraron una entrada fechada el 16 de octubre de 1908. Josep Martínez, trabajador de la fábrica textil Vilaseca, ingresado por crisis nerviosa, reporta visiones de una persona desconocida durante evento laboral. Carmen contactó a los descendientes de Josep Martínez y logró localizar a su tataranieta, Elena Martínez, una profesora de historia de 45 años que vivía en el barrio de l'Eixample. Mi tatarabuelo fue internado brevemente en el hospital psiquiátrico, les contó Elena durante un encuentro en un café cerca de la Sagrada Familia. Según los registros familiares que conservamos, había comenzado a tener visiones después de la sesión fotográfica en la fábrica. ¿Qué tipo de visiones?, preguntó Miguel. Decía que había visto a alguien que no pertenecía a su tiempo, alguien que lo miraba con una expresión de profunda tristeza. Pero lo más extraño es que aseguraba que esa persona sabía algo sobre el futuro de la fábrica. Carmen se inclinó hacia adelante. ¿El futuro de la fábrica? Mi tatarabuelo afirmaba que la figura misteriosa le había transmitido, sin palabras, imágenes de lo que iba a ocurrir. Y efectivamente muchas de sus visiones se cumplieron. Elena extrajo de su bolso un cuaderno antiguo con las páginas amarillentas y la escritura descolorida. Este es el diario que mi tatarabuelo escribió durante su recuperación. Aquí están registradas todas las cosas que decía haber visto. Carmen leyó en voz alta algunas de las entradas. 17 de octubre de 1908. La figura me mostró humo negro saliendo de las chimeneas, pero no el humo del trabajo, sino el humo de la destrucción. 20 de octubre de 1908. Vi soldados marchando por las calles de Barcelona y la fábrica cerrada, con tablones clavados en las ventanas. 25 de octubre de 1908. La figura llevaba en sus manos algo que brillaba, como si fuera un cristal que capturaba imágenes. Me miraba con ojos que conocían el dolor que estaba por venir. Elena continuó. Mi tatarabuelo escribió estas cosas en 1908, pero no se cumplieron hasta años más tarde.
La fábrica cerró definitivamente en 1936, al inicio de la Guerra Civil. Y efectivamente hubo soldados marchando por Barcelona, y las ventanas fueron tapadas con tablones. Miguel sintió que se le erizaba la piel. ¿Su tatarabuelo describió físicamente a esta figura? Sí. Elena pasó las páginas hasta encontrar una entrada específica. Aquí dice: era más alta que nosotros. Vestía ropas que no reconozco, de un corte extraño. Su cabello estaba arreglado de manera diferente, como si usara productos que no existen. Tenía una pequeña marca en la mejilla izquierda, como una cicatriz antigua. Pero lo que más me impresionaba eran sus ojos. Llevaban el peso de conocer cosas que aún no han ocurrido. La descripción coincidía exactamente con lo que habían observado en la fotografía ampliada. Carmen y Miguel regresaron al laboratorio con una mezcla de fascinación e inquietud. La evidencia se acumulaba, pero las implicaciones de lo que estaban descubriendo desafiaban toda lógica convencional. «Miguel», dijo Carmen mientras examinaban una vez más la fotografía, «¿y si esta figura no es alguien del pasado que apareció en 1908? ¿Qué quieres decir? ¿Y si es alguien del presente o incluso del futuro que de alguna manera quedó capturado en esa imagen?» Miguel consideró la posibilidad. «¿Estás sugiriendo que alguien de nuestra época o posterior pudo haber sido transportado a 1908, o que el tiempo, en ese momento específico, se volvió lo suficientemente flexible como para permitir que diferentes épocas se superpusieran?» La idea era perturbadora, pero comenzaba a tener sentido en el contexto de toda la evidencia que habían recopilado. Esa noche, Carmen no pudo dormir. En su apartamento en el barrio de Sarria, se sentó junto a la ventana que daba a la calle, observando las luces de la ciudad moderna. Barcelona había cambiado tanto desde 1908, pero las piedras de sus edificios antiguos guardaban memoria de todo lo que había ocurrido. Se levantó y fue hasta su escritorio, donde había dejado una copia de la fotografía. Bajo la luz de su lámpara de lectura, examinó una vez más la misteriosa figura. Había algo en la postura de esa persona que le resultaba familiar, algo que no había logrado identificar antes. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Miguel. «Carmen, ¿estás despierta? He estado pensando en todo esto y creo que necesitamos regresar a la fábrica». «¿A la fábrica? Pero fue demolida hace décadas». No completamente. He estado investigando, y aunque el edificio principal fue derribado en los años 60, parte de la estructura original sigue en pie. Se conservó como patrimonio histórico y ahora es parte de un museo industrial en el barrio de Poblenou. Carmen sintió una extraña mezcla de curiosity y aprensión. ¿Crees que encontraremos algo allí? No lo sé, pero tengo la sensación de que hay algo que nos estamos perdiendo, algo que solo podemos descubrir visitando el lugar donde se tomó la fotografía. Al día siguiente, Carmen y Miguel se dirigieron al Museo del Diseño de Barcelona, donde se conservaban los restos de la antigua fábrica textil Vila-Seca. El conservador del museo, el señor Pau Roca, los recibió con entusiasmo cuando les explicaron el propósito de su visita. La antigua fábrica Vila-Seca es una de nuestras piezas más importantes, les explicó mientras los guiaba a través del museo. Conservamos parte de la fachada original y algunos de los espacios interiores. Cuando llegaron al área donde se exhibían los restos de la fábrica, Carmen sintió una sensación extraña, como si el aire fuera más denso. La fachada de ladrillo rojo, aunque parcialmente reconstruida, mantenía la esencia arquitectónica de la estructura original. «Esta es la zona exacta donde se tomó la fotografía», dijo el señor Roca, señalando un área frente a los ladrillos antiguos. Miguel sacó la fotografía y la comparó con el entorno actual. La perspectiva coincide perfectamente. Carmen se colocó en el lugar aproximado donde habían estado los trabajadores en 1908. Desde esa posición, miró hacia el lateral derecho, donde había aparecido la figura misteriosa. «Miguel, ven aquí», le pidió. Miguel se acercó y siguió la dirección de su mirada. En el lugar correspondiente había una pequeña placa conmemorativa
que no habían notado antes. Se acercaron para leerla. En memoria de todos los trabajadores de la fábrica textil Vilaseca, 1895-1936, especialmente aquellos que sacrificaron tanto para mantener viva la esperanza durante los tiempos más difíciles. Señor Roca, preguntó Carmen, ¿sabe quién instaló esta placa? Fue colocada hace aproximadamente 15 años por un descendiente de uno de los trabajadores, un joven que había investigado extensamente la historia de su familia y quería honrar la memoria de su antepasado. ¿Recuerda el nombre de esa persona? El señor Roca consultó sus registros. Sí, aquí está. David Mora. Vino varias veces al museo para documentar la historia de la fábrica. Carmen sintió que el corazón se le detenía. ¿David Mora? ¿Está relacionado con Josep Mora? Creo que era su bisnieto, sí. Un joven muy dedicado a preservar la memoria familiar. Miguel y Carmen se miraron con comprensión creciente. ¿Podría proporcionarnos información de contacto de David Mora? El señor Roca revisó sus archivos, pero su expresión se ensombreció. Me temo que el señor Mora falleció hace unos 10 años. Fue muy trágico. Un accidente de tráfico cuando apenas tenía 30 años. Carmen sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Podría mostrarnos alguna fotografía de David Mora? ¿Algún registro de sus visitas al museo? El señor Roca los llevó a su oficina y extrajo un archivo con documentación sobre la instalación de la placa conmemorativa. Entre los papeles había una fotografía de David Mora durante la ceremonia de inauguración de la placa. Cuando Carmen vio la imagen, tuvo que sentarse. La fotografía mostraba a un joven alto, de aproximadamente 30 años, con facciones definidas, cabello cuidadosamente arreglado y una pequeña cicatriz en la mejilla izquierda. Era exactamente la misma persona que aparecía en la fotografía de 1908. Miguel examinó la imagen con manos temblorosas. Es él. Es la misma persona. Pero eso es imposible, murmuró el señor Roca. David Mora nació en 1985 y murió en 2013. No puede ser la misma persona que aparece en una fotografía de 1908. Carmen se levantó lentamente, sintiendo que todas las piezas del puzzle comenzaban a encajar de una manera que desafiaba toda comprensión racional. ¿El señor Roca conserva algún registro de lo que David Mora investigó sobre la fábrica? Sí, dejó copias de toda su investigación. Decía que quería asegurarse de que la historia no se perdiera. El señor Roca les proporcionó acceso a los archivos de David Mora. Durante las siguientes horas, Carmen y Miguel revisaron meticulosamente la investigación que el joven había realizado sobre su familia y la fábrica. Los documentos revelaban que David había estado obsesionado con una fotografía específica, la misma imagen que ellos habían estado analizando. Había escrito extensas notas sobre una figura misteriosa que aparecía en la imagen, una figura que él creía que era él mismo. En sus últimas entradas, David había escrito: «He llegado a la conclusión de que el tiempo no es lineal como creemos. Hay momentos, lugares específicos donde el pasado, presente y futuro se tocan. La fábrica es uno de esos lugares. Mi bisabuelo Josep siempre supo que yo estaría allí ese día en 1908, así como yo siempre supe que mi destino estaba conectado con ese momento». La entrada final, fechada apenas una semana antes de su muerte, decía: «Mañana instalaremos la placa conmemorativa. Sé que este es el momento para el cual he estado preparándome toda mi vida. Cuando esté frente a la fábrica, en el lugar exacto donde se tomó la fotografía, completaré el círculo que comenzó hace más de un siglo». Carmen sintió un escalofrío al leer esas palabras. Era como si David hubiera sabido lo que iba a ocurrir, como si hubiera estado cumpliendo un destino predeterminado. «Miguel», dijo con voz temblorosa, «¿y si David no apareció accidentalmente en la fotografía de 1908? ¿Qué quieres decir? ¿Y si él sabía que tenía que estar allí? ¿Y si de alguna manera su presencia en ese momento era necesaria para que todo lo demás ocurriera como debía ocurrir?»
Miguel consideró la posibilidad. ¿Estás sugiriendo que David viajó conscientemente al pasado? No exactamente. Creo que David existía simultáneamente en ambos tiempos. Su conexión emocional con la historia de su familia, su obsesión con esa fotografía, su determinación de honrar la memoria de los trabajadores, todo eso pudo haber creado una resonancia temporal que le permitió estar presente en 1908 mientras vivía en el siglo XXI. La teoría era extraordinaria, pero explicaba todos los elementos inexplicables que habían descubierto. Carmen y Miguel decidieron contactar a Andrés Mora para compartir con él lo que habían descubierto sobre su primo David. El encuentro tuvo lugar en el mismo café donde habían conocido a Elena Martínez cerca de la Sagrada Familia. Andrés escuchó en silencio mientras le relataban toda la investigación. Su rostro pasó por varias expresiones: incredulidad, asombro, tristeza y finalmente una extraña paz. David siempre fue diferente, les contó finalmente. Desde niño estaba obsesionado con la historia familiar. Pasaba horas hablando con mi abuelo Josep sobre los días en la fábrica. Mi abuelo decía que David hacía preguntas que solo alguien que había estado allí podría hacer. Su abuelo ¿llegó a conocer los descubrimientos de David sobre la fotografía?, preguntó Carmen. Sí, y fue extraño. Cuando David le mostró la figura misteriosa en la imagen, mi abuelo no se sorprendió. Simplemente sonrió y dijo: sabía que algún día te reconocería. Andrés hizo una pausa, como si estuviera recordando algo importante. Hay algo más que deben saber. David me contó, poco antes de morir, que había tenido sueños donde se veía a sí mismo parado junto a trabajadores de principios del siglo XX. Decía que en esos sueños él era el guardián de la memoria, el encargado de asegurar que las historias no se perdieran. Guardián de la memoria, repitió Miguel. David creía que ciertas personas nacen con la responsabilidad de conectar diferentes épocas, de asegurar que las lecciones del pasado no se olviden. Decía que su aparición en la fotografía de 1908 era su manera de cumplir con esa responsabilidad. Carmen: